Sí, chicos, bienvenidos a la clase del tema 11. Vamos a terminar de ver lo que es uropatía obstructiva y metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Ok? Entonces, primero definamos lo que es una uropatía obstructiva o un UPO, ¿no? Lo que es conocido. Es una obstrucción que puede ser parcial o completa. Justamente va a ser una obstrucción del flujo de la orina en cualquier nivel del sistema urinario, desde los riñones hasta la uretra. ¿Ok? Entonces, justamente esta obstrucción va a impedir la eliminación normal de la orina, lo que causa un daño progresivo al riñón. Justamente esta uropatía obstructiva puede dividirse según su localización, según el curso clínico, según el grado de instrucción, según la lateralidad y según la causa. Cuando hablamos de según la localización de esta UPO, vamos a poder clasificarlo en alto y bajo. Ya cuando decimos que es una UPO alta, es que esta obstrucción va a estar por encima de la vejiga y va a incluir lo que es todo el riñón y los uréteres. Y si es una UPO baja, va a ser una obstrucción de la vejiga o de la uretra. ¿Ok? Luego tenemos la clasificación según el curso clínico. Esta UPO puede ser aguda o puede ser crónica. Esta aguda va a tener una aparición rápida, se asocia con dolor intenso, como en el caso del cólico nefrítico, ¿no? El cólico nefrítico o en general el dolor tipo cólico, que lo vamos a ver más adelante, es un dolor que aparece desde la parte de atrás y baja, ¿no? Hacia la parte de los genitales. Ahí luego tenemos el tipo crónico, que es de progresión lenta. A menudo los síntomas, no va a tener síntomas de alarma, a menos de que esté en etapas avanzadas, como en la hiperplasia prostática benigna. Luego, según el grado de de obstrucción, perdón, vamos a tener una obstrucción completa o parcial. Completa es una interrupción total del flujo urinario y parcial, pues, va a ser una disminución del flujo urinario, pero no completamente interrumpido. Según la lateralidad, es decir, a qué lado de el sistema renal o el sistema urinario está afectando, puede ser de un solo lado o a ambos lados. Si es un solo lado, pues afecta solamente a un riñón y a un uréter, y si es bilateral, pues afecta a los dos. Y según la causa, pueden ser causas intrínsecas que son netamente del sistema urinario, o sea, puede ser más que todo del riñón, o extrínsecas, ¿no? Que son, o sea, no tienen nada que ver con el sistema renal. Intrínsecas podemos encontrar los cálculos, los tumores y la estenosis ureteral más que todo, es decir, un estrechamiento de este uréter. Y las extrínsecas, ¿no? Compresiones por tumores o masas extrínsecas. La más común es la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Que esta próstata se va a agrandar y pues va a estrechar todo lo que es el sistema renal. ¿Ok? Hablando un poco de la epidemiología de la UPO, la prevalencia va a variar según la causa y la región geográfica. Esta UPO es muy frecuente en adultos mayores y justamente la causa más frecuente va a ser la hiperplasia prostática benigna. Y en caso se den jóvenes, va a ser dada a un factor de riesgo, va a ser los cálculos urinarios. Creo que esto fue una pregunta de su pretest, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, con respecto a la etiología, bueno, lo que vamos a tomar acá de todas las causas que hemos visto, de todas las clasificaciones va a ser según la causa, ¿no? Que sería causas extrínsecas e intrínsecas. Si es causas intrínsecas, vamos a tener, por ejemplo, la litiasis renal, que son pues cálculos, ¿no? Dentro del riñón, los tumores de vejiga o uréter, la estenosis ureteral, que les había dicho que es el estrechamiento o malformaciones congénitas del tracto urinario. En estas malformaciones congénitas podemos encontrar diversas, ¿no? Como por ejemplo la estenosis ureteral. Ay, esperen. Ya. Como les había comentado, la estenosis es un estrechamiento de todo lo que es el canal del uréter, como lo pueden observar acá. Luego también tenemos la agenesia renal, es decir, o sea, la persona va a nacer solamente con un riñón, como lo podemos observar acá y también en esta toma. Luego también vamos a tener el riñón en herradura, que es justamente pues los riñones van a estar unidos, no van a estar como fisiológicamente están.
Luego tenemos la duplicación ureteral, que es cuando a un lado, bueno, en uno de los riñones vamos a tener uno o más uréteres, como lo estamos observando aquí. Y la hidronefrosis, ¿no? La hidronefrosis es la complicación más frecuente de la UPO porque justamente se va a dilatar todo lo que es el túbulo colector, justamente por toda la retención de líquido de la obstrucción en el riñón. Entonces, sí tengan en cuenta de que la complicación más frecuente de la UPO no tratada va a ser la hidronefrosis, es decir, una dilatación, un ensanchamiento, un agrandamiento de lo que es el riñón. Y acá lo podemos observar como una ecografía que está demasiado grande. ¿Ok? Ya, bueno. Hasta ahí tenemos dos preguntas, ¿ok? La causa más común de uropatía obstructiva en adultos mayores es, lo acabamos de ver, chicos. Bueno, es la hiperplasia prostática benigna. Justamente habíamos visto que un 10%, o sea, primero, la UPO es más frecuente en adultos mayores y la causa más frecuente en los adultos mayores es la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? ¿Y cuál de los siguientes es un factor de riesgo común para desarrollar uropatía obstructiva? Acá, o sea, podría haber también hiperplasia prostática benigna, sin embargo, tendrían que especificarnos que sean adultos mayores, pero si no nos especifican, podríamos ponernos en la otra epidemiología, que sería jóvenes, ¿no? Y habíamos visto que en los jóvenes lo más frecuente son los cálculos urinarios, ¿no? O los cálculos renales. Ok, entonces, hablando ya de la fisiopatología, vamos a clasificar a nuestro sistema renal, bueno, desde la vejiga, o sea, desde la vejiga hacia abajo y desde la vejiga hacia arriba. Ok, entonces, la UPO alta y la UPO baja. En caso de la UPO alta, va a comprender todo lo que son los riñones y los uréteres, y en la UPO baja, todo lo que es la vejiga y la uretra, que es esta cosita de acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la fisiopatología de la UPO alta? Vamos a tener 5 momentos en esta UPO alta. Primero vamos a tener la obstrucción y drenaje urinario, que pues la obstrucción del flujo urinario genera un aumento de presión retrógrada en el sistema colector. Es decir, cuando nosotros comenzamos, bueno, cuando comienza a haber una obstrucción, y justamente es por esta zona del sistema renal, todo este líquido obstruido se va a ver como que para atrás, hacia justamente los riñones, y es ahí donde los riñones van a comenzar a agrandarse, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto produce justamente una dilatación progresiva de las estructuras, provocando una hidronefrosis, como les acabo de comentar. Y bueno, lo que va a estar involucrado acá va a ser la pelvis renal y los uréteres, que es pues justamente cuando el drenaje va a estar bloqueado, la orina se acumula, va a expandir la pelvis renal. Y con el tiempo los uréteres también pueden dilatarse debido a la presión sostenida. Y también va a haber un aumento de la presión intratubular, que es ya que la orina no puede salir adecuadamente, aumenta la presión en los túbulos renales, y esto interfiere en la capacidad de las nefronas para concentrar y filtrar la orina. Luego tenemos el segundo momento, que es el daño al parénquima renal, donde primero vamos a encontrar una disminución del filtrado glomerular, y justamente es cuando la obstrucción altera la hemodinámica renal, es decir, el correcto funcionamiento, ¿no? De todo lo que es la diuresis y la filtración de la orina. Eh, mm, Ay, ¿dónde me quedé? Ya. La presión en el sistema colector puede causar muerte a las... Ay, no, perdón. Mm, mm, Ya, perdón, justamente por toda esta obstrucción hemodinámica renal, o sea, esta obstrucción que va a alterar la hemodinamia renal, va a reducir la tasa de filtración glomerular debido al aumento de la presión en el túbulo proximal, y esto desencadena una reducción de la producción de orina. Luego, por la reducción de la producción de orina, va a haber una atrofia tubular, que es debido a una acumulación prolongada de la orina y la presión en el sistema colector, que justamente causan la muerte de células tubulares, lo que lleva a la atrofia tubular y fibrosis en el parénquima renal.
Y luego en el segundo momento tenemos también la esclerosis glomerular, que es cuando los glomérulos se ven afectados, ya que van a perder la capacidad para filtrar adecuadamente la sangre. Esto genera una esclerosis de las unidades filtrantes del riñón. En el tercer momento tenemos una respuesta inflamatoria y fibrosis, ¿no? Donde vamos a encontrar una inflamación, donde los mediadores inflamatorios como el factor de crecimiento transformante beta, que es el TGF-beta, y las interleucinas se activan en respuesta al daño por la presión elevada. Y justamente esto lleva a la elevación de fibroblastos que van a depositar colágeno en el tejido intersticial, comprometiendo aún más la función renal. Y luego tenemos la fibrosis intersticial, ya que es a medida que la obstrucción persiste, la fibrosis intersticial se desarrolla progresivamente y esto pues va a reemplazar el tejido funcional por tejido cicatricial no funcional, lo que resulta en insuficiencia renal crónica. Luego, en el cuarto momento tenemos las alteraciones hormonales y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, con respecto a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la obstrucción renal prolongada va a estimular la producción de renina por las células yuxtaglomerulares en respuesta a la baja perfusión renal, lo que va a aumentar la formación de angiotensina 2, que va a actuar como un potente vasoconstrictor, exacerbando el daño renal al reducir aún más el flujo sanguíneo. Y luego tenemos la retención de sodio y agua, donde pues la activación de este sistema renina-angiotensina también va a provocar un aumento en la reabsorción de sodio y agua, lo que puede contribuir a la hipertensión y la acumulación de líquido en el cuerpo. Y luego tenemos las infecciones urinarias y litiasis, ¿no? Que pues la obstrucción, justamente, ¿no? Porque se va a atascar la orina, pues sabemos que hay bastantes em, microorganismos. em, Predispone a infección del tracto urinario esta UPO, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si hay casos de infecciones, hay más, hay más daño al riñón y aceleran el deterioro funcional. Y bueno, también pueden haber cálculos, ¿no? Donde justamente la formación de cálculos es una complicación común debido a la éstasis urinaria, es decir, no va a haber eh, una correcta salida de la orina y la alteración de los niveles de minerales en la orina, como el calcio o el oxalato. Allá, bueno. Eh, lo importante acá en la UPO alta es que cuando, por ejemplo, cuando hay una obstrucción del drenaje urinario, casi siempre, o lo más común en la UPO alta es que esta unión renoureteral se estenose, se estreche, entonces también esa es una de las causas principales por la que la orina no puede seguir su recorrido normal, ¿ok? Que justamente está acá. Ya. Luego, en la UPO baja también vamos a tener una serie de momentos. Por ejemplo, la primera parte de la fisiopatología de la UPO baja va a ser la obstrucción y acumulación de la orina, donde vamos a tener la retención urinaria y la hiperpresión vesical. Con la retención urinaria nos referimos a que la orina no va a poder ser evacuada de manera eficiente, lo que provoca una acumulación en la vejiga. Esta retención puede ser parcial o total y en los casos más graves, el volumen urinario en la vejiga puede exceder su capacidad fisiológica causando distensión vesical. Y con respecto a la hiperpresión vesical, a medida de que la orina se acumula, la presión dentro de la vejiga va a aumentar y este aumento de presión se transmite de manera retrógrada hacia los uréteres, ¿no? Porque recordamos que todo va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces primero iría a la vejiga, después a los uréteres y después a los riñones. Luego tenemos el segundo momento, que son los cambios en la vejiga, también llamado cistopatía obstructiva. En esta cistopatía vamos a encontrar cambios estructurales y funcionales, como por ejemplo la hipertrofia del músculo detrusor, los divertículos vesicales, como lo podemos observar acá, las contracciones no coordinadas y la pérdida de la capacidad de contracción. Con respecto a la hipertrofia del músculo detrusor, recordemos que el músculo liso de la pared vesical, que es el músculo detrusor, se va a hipertrofiar, ¿no? Para generar mayor fuerza en los intentos repetidos de vaciar la vejiga contra esta obstrucción. Entonces, esto se manifiesta mediante el engrosamiento de la pared de la vejiga, lo que puede observarse en una ecografía.
¿ok? Luego también podemos encontrar divertículos vesicales, que es cuando la presión elevada dentro de la vejiga hace que algunas áreas de la pared vesical se debiliten, formando divertículos que justamente, como saben, son pequeñas bolsas que sobresalen, en este caso en la vejiga. Y esto pueden causar éstasis urinaria y aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Luego también tenemos las contracciones no coordinadas. Por ejemplo, con el tiempo la vejiga puede desarrollar contracciones irregulares, lo que se denomina vejiga hiperactiva o vejiga neurogénica, que esto es lo más importante del segundo momento. Ya. Mm, 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 ya. Entonces, esta vejiga neurogénica más que todo se va a dar en pacientes con obstrucción crónica debido a problemas neurológicos, como es en los pacientes con diabetes. Luego también tenemos la pérdida de la capacidad de contracción, que esto se da en fases más avanzadas, donde la vejiga puede volverse incapaz de contraerse eficazmente debido a una combinación de daño muscular y nervioso, lo que lleva a una vejiga atónica o disfuncional, y pues esto se denomina vejiga acontráctil. ¿Ya? Luego tenemos el tercer momento, que es el reflujo vesicoureteral y deterioro renal, perdón, chicos. Entonces vamos a tener acá tres momentos también: el reflujo, una hidronefrosis secundaria y un deterioro de la función renal. Cuando hablamos de reflujo, por ejemplo, este reflujo vesicoureteral ocurre cuando las válvulas que normalmente previenen el reflujo en la unión uretero-vesical fallan debido a la alta presión, ¿no?, que hay acá. Esa situación pues va a exponer al riñón a la orina, que es potencialmente infeccioso, lo que puede generar inflamación y daño renal crónico. En el caso de la hidronefrosis secundaria, el reflujo urinario persistente puede provocar hidronefrosis, eh, y los cálices también van a agrandarse, ¿no? Van a hipertrofiarse, lo que resulta de la acumulación de la orina. Entonces, la hidronefrosis secundaria a la UPO baja ocurre a causa de este reflujo, en donde en lugar de una obstrucción directa en las vías urinarias, donde va a haber una obstrucción directa de las vías urinarias inferiores. Luego tenemos el deterioro de la función renal, que pues la presión retrógrada y el reflujo repetido pueden comprometer la perfusión renal y causar daño en el parénquima renal, llevando esto a una reducción de la tasa de filtración glomerular, daño tubular y eventualmente insuficiencia renal crónica. En el cuarto momento tenemos las infecciones urinarias, donde vamos a encontrar la éstasis urinaria y la pielonefritis. Acá también es bastante importante que este, sepan acerca de la pielonefritis y la clínica de esta, ¿no? Que es dolor lumbar, fiebre, ¿no? Porque esto es muy preguntado, ya sea en pielonefritis sola o en una complicación de la UPO. ¿Ok? Luego también tenemos el quinto momento, que son las alteraciones neurológicas, donde vamos a encontrar la vejiga neurogénica y la descoordinación del esfínter del detrusor. ¿Ok? Entonces, en la vejiga neurogénica, como habíamos hablado, ¿no? La disfunción neurológica va a interrumpir la comunicación entre el cerebro y la vejiga, lo que conduce a la pérdida de control de la micción, con periodos de incontinencia urinaria o retención urinaria. Y la descoordinación del trusor esfínter es cuando pues, la obstrucción causada por problemas neurológicos va a implicar una falta de coordinación entre las contracciones de este músculo detrusor de la vejiga y el relajamiento del esfínter uretral. Esto dificulta aún más el vaciado de la vejiga y exacerba la obstrucción. Y por último tenemos las alteraciones hormonales en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde se da la activación de este sistema y la retención de sodio y agua. Entonces, cuando se activa este sistema, bueno, la disminución de la perfusión renal en respuesta a la obstrucción prolongada va a provocar la liberación de la renina, lo que lleva a la producción de angiotensina 2, lo que puede resultar en hipertensión y agravar la retención de líquidos. Y con respecto a la retención de sodio y agua, como respuesta a la obstrucción y al deterioro renal, este sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene el sodio y el agua, lo que puede empeorar la hipertensión y llevar al edema sistémico, también llamado anasarca, con una mayor acumulación de líquido en los tejidos. Ok, entonces estos serían las dos fisiopatologías de la UPO, que sería pues la UPO alta y la UPO baja.
¿Ya? Bueno, acá tenemos la vejiga neurogénica. Y acá, bueno, tenemos los uréteres y acá los divertículos, no, los divertículos vesicales. Ya bueno. Entonces, con respecto a lo que hemos hablado, ¿cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es la clave en el desarrollo de hidronefrosis secundaria a una obstrucción del tracto urinario? Dice hidronefrosis secundaria. Ya. Bueno, sería la C, que es el aumento de la presión hidrostática en el sistema colector. Recordemos que la hidronefrosis secundaria es una parte del tercer momento de la fisiopatología de la UPO baja, donde estamos en el reflujo vésico-ureteral y deterioro renal, ¿no? Habíamos dicho, ¿no?, que esta hidronefrosis secundaria puede provocar, bueno, justamente reflujo urinario persistente, y la dilatación de todo este sistema colector, eh, puede causar una hidronefrosis secundaria. Entonces, justamente ocurre por el reflujo que les acabo de decir y en el lugar de una obstrucción directa en las vías urinarias inferiores. Ay, ya. ¿Qué complicación es más probable si una uropatía no se trata a tiempo? Esto lo hablamos hace 3 diapositivas, creo. O la complicación más frecuente, habíamos dicho, ¿no?, que si es una UPO en general, sea alta o baja, no se, no se trata adecuadamente, puede provocar lo que es la hidronefrosis, ¿no?, que es el ensanchamiento, la hipertrofia, perdón, de lo que es el sistema colector. Y así, pues, el riñón también se vuelve más grande de lo normal. ¿Qué diferencia fundamental en el flujo urinario es observada en una uropatía obstructiva aguda comparada con una crónica? Recordemos que la UPO aguda va a tener una sintomatología más rápida y la crónica no, pues no, a menos de que esté en estadios más avanzados. Mm. Vamos a tener en una aguda la disminución inmediata del filtrado glomerular y la obstrucción aguda. Algo que sea, o sea, acá también lo pueden sacar por descarte. En una aguda, en general, en todas las complicaciones agudas o de tipo aguda, ¿no? Toda la sintomatología se va a presentar de golpe. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando, pues justamente acá de una disminución inmediata del filtrado glomerular, porque en ambos va a haber una disminución del filtrado glomerular, pero recordemos que en la UPO baja, bueno, en la UPO crónica va a ser va a tener más tiempo para que pueda progresar todos estos síntomas. Bien, entonces hablando de la clínica de la UPO en general va a variar según la localización, gravedad y duración de esta obstrucción. Ya, primero, la clínica más característica va a ser el dolor. El dolor va a ser de tipo cólico, especialmente si son causados por cálculos renales. Justamente, ¿no? Este dolor tipo cólico es uno de los dolores que los pacientes no saben cómo expresar, pero generalmente dicen, ¿no?, que el dolor viene como que desde atrás, no específicamente en banda, pero viene desde atrás y se va hasta los genitales. ¿Ya? Entonces, eso sí es clave para que ustedes puedan identificar un dolor tipo cólico. ¿Ya? Y en casos crónicos, el dolor puede ser más sordo y constante. También van a haber cambios miccionales como la anuria, la oliguria, la poliuria y la diuresis fluctuante. ¿Ya? Poliuria saben que es orinar más de lo normal, anuria y oliguria, esto acá hay una pequeña diferencia, ¿no? Vamos a hablar de anuria cuando nosotros excretemos eh, menos de 500 mililitros por día y anuria menos de 100 mililitros por día. ¿Ok? Ya.
Luego, también podemos encontrar masas palpables, como por ejemplo, bueno, masas palpables en el caso de que la causa de esta UPO sea extrínseca, ¿no? Por ejemplo, en el flanco podemos encontrar un riñón con hidronefrosis, por lo general en los lactantes, y pues también podemos encontrar masas suprapúbicas, ¿no? Como la distensión de la vejiga, como estamos viendo acá, lo que es el globo vesical, ¿no? Eso lo podemos encontrar, pues es bastante visible. Y esta es una ecografía, ¿no? De toda la vejiga y lo ensanchada que está. Y también, pues, una masa palpable en el caso de una hidronefrosis, ¿no? Que acá también se ve en una ecografía. Ahí se puede ver, ¿no? Que el riñón está bastante ensanchado. Así es. También vamos a encontrar en la clínica o también vamos a buscar signos de falla renal, ¿no? Como el edema, la hematuria y la hipertensión. Y vamos a tener dos tipos de hipertensión dependiente de volumen por una obstrucción bilateral crónica y dependiente de la renina, ¿no? Que es causada por la obstrucción aguda unilateral. También podemos encontrar una infección del tracto urinario a repetición o infección urinaria refractaria al tratamiento. O sea que es resistente, ¿no? Al tratamiento. Ya bueno, en el diagnóstico nos vamos a basar de tres pilares importantes, lo que es la historia clínica y el examen físico, imágenes y laboratorio. En la historia clínica y examen físico siempre es importante preguntar los síntomas urinarios cuando estén hablando de sus funciones biológicas, ¿no? ¿Qué tanto orina, cómo orina? Si por ejemplo le dicen, no, estoy orinando menos, ya desde cuándo estoy orinando menos, cómo, por qué estoy orinando menos o qué siente cuando orina, ¿no? Y ahí tienen que tratar de sacarle la mayor información posible al paciente. Luego los antecedentes de cálculos e infecciones recurrentes y explorar signos de obstrucción o insuficiencia renal. Luego en las imágenes es importante poder tener una ecografía renal del paciente, ya que con esto podemos detectar la hidronefrosis, dilatación ureteral y vamos a identificar las causas de la obstrucción. Luego una tomografía, que justamente esta TC es el estudio más preciso para identificar la localización y causa de la obstrucción en casos de litiasis y tumores, y una urografía intravenosa que ayuda a evaluar la función renal y las vías urinarias. Y en caso de laboratorio, no podemos encontrar acidosis hiperclorémica, hiperpotasémica, es decir, vamos a encontrar un pH disminuido con un cloro aumentado y un potasio aumentado, y esto justamente se va a deber a una secreción tubular de hidrogeniones y potasio. También podemos encontrar una hipernatremia, una policitemia y una elevación de la urea y creatinina. Y ahí con respecto a la terapéutica, vamos a poder dividir, bueno, terapéutica o tratamiento, vamos a poder dividir el tratamiento en dos partes, si es una UPO alta o es una UPO baja. Recordemos, ¿no?, que la UPO alta va a estar localizada en lo que es los riñones y los uréteres y la UPO baja en la vejiga y la uretra. Por ejemplo, en la UPO alta, si queremos hacer un alivio inmediato, podemos utilizar o podemos realizar dos cosas, ¿no? Lo que es la nefrostomía percutánea, que es mediante un tubo se va a insertar directamente en el riñón para drenar la orina, o también una cateterización ureteral, que es pues introducido mediante citoscopía para descomprimir la pelvis renal. Luego, si se da un tratamiento de la causa subyacente, como por ejemplo los cálculos renales o ureterales, se puede hacer lo que es la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que es más que todo para fragmentar lo que son los cálculos renales. Luego la ureteroscopía para eliminar cálculos grandes o impactados en el uréter. Luego la nefrolitotomía en casos de cálculos renales grandes mayores a 2 centímetros. Luego también en caso de estenosis ureteral por fibrosis o traumas, podemos hacer lo que es una dilatación ureteral para abrir el uréter, una cirugía reconstructiva bueno, como varias cirugías que hay, ¿no? Para reparar la estenosis, para reparar estenosis pues, significativas o severas. Luego también en caso de tumores, podemos, bueno, si son tumores ureterales o renales, podemos requerir resección quirúrgica
o quimioterapia o radioterapia en tumores malignos. Si es por compresión extrínseca, por ejemplo, si son tumores de otros órganos, podemos colocar un stent ureteral o realizar una nefrostomía temporal mientras se trata el tumor. Y en caso de uropatías bajas, ¿no? Vamos a primero tratar el alivio inmediato, que es una cateterización vesical, una citostomía suprapúbica si esta cateterización es fallida. Em, ya. Y en la UPO baja, ¿no? Si es un tratamiento de la causa subyacente, acá más que todo, si se dan cuenta, en la UPO baja si es hiperplasia prostática benigna, se van a dar todo lo que son fármacos, como por ejemplo los alfa bloqueantes como la tamsulosina, que es bastante utilizada para relajar el músculo liso del cuello vesical. Luego los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida, para reducir el tamaño prostático a largo plazo. También podemos realizar cirugías como la resección transuretral de la próstata, que es una técnica para aliviar la obstrucción prostática en caso de hiperplasia prostática benigna. Y también por ahí podemos realizar lo que es la vaporización prostática con láser, ¿no? Que es una alternativa menos invasiva. En caso de estenosis ureteral, podemos hacer lo que es la dilatación uretral o uretrotomía interna para ampliar el calibre uretral. En caso de vejigas neurogénicas, podemos hacer una cateterización y así, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un cuadrito resumen de más o menos lo que se puede hacer con respecto al alivio inmediato, tratamiento de causa subyacente, manejo de complicaciones y seguimiento a largo plazo. Bueno, y dentro de la uropatía obstructiva, también se encuentran las disfunciones del tracto urinario inferior. Ay, ¿qué hice? Ya bueno, entonces nosotros en el tracto urinario o en el momento de la micción vamos a tener lo que es el llenado vesical, que es el momento en el que nosotros almacenamos la orina, y el vaciado vesical, ¿no? Que es el momento en que nosotros vamos a expulsar la orina almacenada. Entonces, este llenado vesical va a tener tres submomentos, que es la acomodación vesical, el cierre esfinteriano y la ausencia de contracciones involuntarias. Y el vacío vesical no va a estar, perdón, estos van a ser los factores que hacen que este llenado vesical pueda darse, ¿no? El llenado vesical va a ser, por así decirlo, va a darse por una acomodación vesical, un cierre esfinteriano y la ausencia de contracciones involuntarias. Y el vacío vesical va a darse por por la contracción del detrusor, por la relajación esfinteriana y por la ausencia de obstrucción anatómica al flujo. Bien, entonces, estas son algunas disfunciones del tracto urinario inferior que también se pueden dar en el lupo, pero también se pueden dar en la hiperplasia prostática benigna. Entonces, vamos a tener acá síntomas de vaciado, síntomas postmiccionales y síntomas de llenado. ¿Ya? Entonces, síntomas de vaciado vamos a encontrar la lentitud del chorro, la intermitencia, la dificultad para iniciar la micción, esfuerzo miccional y goteo terminal. En los síntomas postmiccionales vamos a encontrar el goteo después de la micción, sensación de vaciado incompleto, y en los síntomas de llenado vamos a encontrar la poliaquiuria, la nicturia y la urgencia. Ya, bueno, continuando con las preguntas. ¿Cuál es una posible consecuencia de una disfunción del tracto urinario inferior causada por daño neurológico? Bueno, justamente habíamos dicho, ¿no? Que em, la incontinencia, bueno, cuando una UPO baja ya tiene compromiso neurológico, este va a hacer que, pues, por así decirlo, ¿no? Las señales transmitidas del cerebro y los reflejos del riñón, o más que todo de la vejiga, ¿no? Para poder contraerse y dilatarse, van a estar bastante alterados. Entonces ahí vamos a comenzar a encontrar pacientes con incontinencia urinaria que tienen, o sea, pacientes con UPO baja que tienen incontinencia urinaria. Luego, ¿cuál es el mecanismo subyacente más común en la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres?
Ay, bueno, va a ser la debilidad del esfínter uretral externo. Esto justamente porque en las mujeres es muy frecuente todo lo que es las infecciones urinarias y también la predisposición de que pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces, todos estos factores contribuyen, ¿no? Contribuyen a que las mujeres puedan tener una predisposición a la debilidad del esfínter uretral externo. Y es un síntoma de llenado en la hiperplasia prostática benigna. ¿Lo hemos visto acá? Ay, bueno, y justamente sería la nicturia, ¿no? Que la acabamos de ver. Si es llenado sería poliacuria, nicturia y urgencia. Bueno, bueno, eso sería todo por uropatía obstructiva. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, falta otro tema, pero tengo una pregunta hasta acá. Ok. Ok, entonces les doy 5 minutos para descansar y volvemos con metabolismo del sodio, perdón, del calcio y del fósforo. Hay 5 minutos, chicos, para que tomen agüita o cualquier cosa.
Ya chicos, retomando la clase. Vamos a seguir, sí me escuchan, ¿verdad? Ya bueno, entonces vamos a seguir con metabolismo del sodio, del calcio, perdón, y del fósforo, ¿ok? Ay, espérenme. Ya. Bueno, entonces, sí, era el calcio, ya. Entonces, con respecto al metabolismo del calcio, primero debemos saber, ¿no? Ya, que este calcio va a estar distribuido en un 99% en el cuerpo y 1% en el esqueleto, perdón, y 1% en lo que es en la circulación. Es decir, la mayor parte del calcio, casi no decir, por no decir todo, va a estar en los huesos, ¿no? Luego, van a tener, y del 1% que está en circulación, van a tener tres formas, ¿no? El 45% de este 1% va a estar ionizado, que es pues el calcio activo y es el que va a estar regulado por la paratormona y la vitamina D. Luego tenemos el que está unido a proteínas en un 40%, que es, bueno, el calcio va a estar unido principalmente a la albúmina, y los que están unidos a los aniones en un 15%, que pues el calcio va a estar unido al fosfato, al bicarbonato y al citrato. Bueno, entonces, ¿cómo se va a dar la regulación hormonal del calcio? Se va a dar por por tres factores principales, ¿no? Por tres hormonas, que sería la paratormona, la vitamina D, específicamente el calcitriol, que es la forma activa, y la calcitonina. Entonces, hablando un poquito acerca del mecanismo de acción de la paratormona, este va a tener su mecanismo de acción en lo que es el riñón, el hueso y el intestino. Ya en el caso del riñón, va a aumentar la reabsorción de calcio en los túbulos distales y pues va a evitar su excreción. También va a inhibir la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal y favorece su eliminación, ¿no? Y también estimula la producción del 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que activa la vitamina D. Y este último es el más importante, ¿ya? Ya. Luego, también va a tener funciones en el hueso, como por ejemplo va a aumentar la resorción ósea. ¿Por qué? Porque va a activar los osteoclastos, que justamente van a liberar calcio y fosfato en sangre. Y en la parte del intestino, indirectamente a través de la vitamina D, va a potenciar la absorción intestinal del calcio. Ya, indirectamente, porque justamente en el riñón va a estimular la producción de la 1-alfa hidroxilasa, ¿no? Y ya pues como que ahí se entrelazan todos. Luego tenemos la vitamina D, específicamente el calcitriol, que es su forma activa. Nosotros primero debemos saber que la vitamina D, bueno, el calcitriol lo vamos a obtener de dos fuentes principales, que es la radiación solar y también en fuentes alimenticias, ¿no? Como el pescado, productos lácteos y alimentos funcionales. Entonces, este, esta vitamina, mediante ciertas enzimas, que sería la CYP2R1, se va a convertir, ¿no? Primero, en el hígado se va a convertir en la 25 hidroxicolecalciferol, que es la 25-OHD. Luego, esta 25-OHD va a pasar al riñón y a través de la enzima CYP27B1 no es necesario que se aprendan las enzimas, lo importante es que se aprendan el 25-OHD o al menos el nombre, ¿no? Porque em, depende de esto que se forme el calcitriol. ¿Ya? Entonces, el riñón, a partir de la enzima 1-alfa hidroxilasa, se transforma en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, que justamente está acá, que es la forma activa, ¿ya? Entonces, este calcitriol se va a ir a lo que son los tejidos diana y y también pues va a intervenir en lo que es la paratormona, ¿no? Y esta paratormona junto con el calcitriol van a estimular lo que es la absorción intestinal del calcio en el intestino, en el hueso y en los riñones. ¿Ya? Entonces lo importante acá es saber que el calcio, bueno, primero la vitamina D se obtiene por fuente solar y por fuente alimenticia. En el hígado se van a transformar en el 25 hidroxicolecalciferol y en el riñón mediante la enzima 1-alfa hidroxilasa se transforma en esto, ¿no? Que es 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol. Entonces, este calcitriol, ¿qué funciones va a tener? Dentro del intestino va a aumentar la absorción de calcio y fosfato,
dentro del hueso va a potenciar la resorción ósea para mantener niveles adecuados de calcio y en las glándulas paratiroideas va a inhibir la producción de PTH, porque como mecanismo de retroalimentación negativa. Ya, recordemos que la falta de vitamina D puede llevar a la hipocalcemia y trastornos como el raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Esto es muy importante, ¿ya? Y la tercera hormona que vamos a tener que regula al calcio va a ser la calcitonina, ¿no? Que pues justamente esta calcitonina va a ser producida por la célula C de las glándulas tiroides en respuesta a niveles altos de calcio sérico. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de esta calcitonina? Va pues inhibir la actividad de los osteoclastos y disminuye la resorción ósea. También va a aumentar la excreción de calcio en el riñón y también va a ser un regulador que evita pues, picos excesivos de calcio en sangre. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos hipercalcemia, justamente se va a reducir la secreción del PTH y va a aumentar la secreción de la calcitonina. Pero cuando tenemos hipocalcemia, es decir, cuando nuestro calcio está bajo, vamos a secretar más PTH y la calcitonina va a disminuir. ¿Ok? Entonces, el calcio, ahí, o sea, si el calcio sube, el PTH baja, que es la paratormona. Y al revés, ¿no? Si el calcio baja, el PTH sube, o sea, son inversamente proporcionales. Y el calcio y la calcitonina son directamente proporcionales. ¿Ok? Si el calcio sube, la calcitonina sube. Si el calcio baja, la calcitonina baja. Ya, ok. Bueno, entonces, una vez dicho esto, em, tenemos que conocer también los valores normales de calcio. El calcio va a tener, por así decirlo, dos maneras de poder ver su valor normal, lo que es mediante el calcio iónico normal y mediante el calcio sérico total. Los dos son igual de importantes, entonces por eso están los dos. El calcio iónico normal va a ir de 4,4 a 5,5 miligramos sobre decilitros y el calcio sérico total va a ir de 8,5 a 10,5 miligramos sobre decilitros. Entonces, cualquiera de estas dos formas de medir el calcio son totalmente válidas y tienen que estar dentro de estos valores normales. También debemos tener en cuenta que antes de hacer el diagnóstico debemos asegurarnos de la existencia de cifras normales de albúmina. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, más que todo esto se da en una hipocalcemia, si nosotros vemos, por ejemplo, que em, nuestra albúmina está elevada, eh, usualmente vamos a ver que nuestro calcio va a estar disminuido. Entonces, siempre debemos ver o utilizar la fórmula del calcio corregido, ¿no? Esto, por ejemplo, más que todo lo van a utilizar en medicina 2 cuando, por ejemplo, les den exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, van a ver, ¿no? Que la albúmina puede estar disparada y el calcio va a estar totalmente disminuido y de frente van a decir, ah, es hipocalcemia. No, entonces, en esos casos, siempre debemos ser muy cuidadosos con la albúmina porque puede hacernos creer que hay bueno, hay una pseudo hipocalcemia, ¿no? Entonces, para poder verificar si estamos dentro de una hipocalcemia o una pseudo hipocalcemia, se utiliza la fórmula del calcio corregido, ¿no? Que es ¿no? 4 gramos sobre no, 4 gramos sobre 4 menos la albúmina plasmática, todo eso por 0,8 más el calcio sérico. ¿Ya? Luego, entonces, una vez conociendo los valores normales del calcio, hablemos de la hipocalcemia, ¿no? La hipocalcemia, como su nombre lo indica, son valores disminuidos del calcio. Si estamos hablando de calcio iónico, menos de 4,65 y si estamos hablando de calcio sérico, menos de 8,5. Entonces, con respecto a la hipocalcemia, también vamos a tener grados de severidad. Tenemos hipocalcemia leve, moderada y severa. Cuando hablamos de hipocalcemia leve, estamos hablando de un calcio entre 8 a 8,5. Lo estamos tomando con el valor del calcio sérico total, ¿ok? Entonces, es leve si nuestro calcio va de 8 a 8,5. Es moderado si va de 7,6 a 8 y es severa
si, por ejemplo, nuestro calcio sérico total es menor a 7,6 o nuestro calcio iónico es menor a 0,8. ¿Ya? Eh, Considero que lo más importante de acá es, o sea, poder aprenderse que, o sea, desde qué número, desde qué valor de calcio ya estamos hablando de una hipocalcemia, porque esto puede que les venga, pero no es muy probable. Bueno, entonces, hablando de las causas, ¿no? De la hipocalcemia, vamos a tener varias. Por ejemplo, el principal es el hipoparatiroidismo, ¿no? Cuando hay una disminución de la hormona paratormona, y esto porque se puede dar justamente por es una cirugía tiroidea, ¿no? Cuando nos van a, cuando se va a dar una resección de lo que es la paratormona. Perdón, la glándula paratiroides. Entonces, también puede haber o también por un hipoparatiroidismo autoinmune o congénito, también un déficit de vitamina D causada por una exposición insuficiente al sol, por trastornos de mala absorción como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, etcétera, o una insuficiencia renal crónica por reducción en la activación de la vitamina D. También vamos a encontrar, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral o rabdomiólisis, que pues esto se debe a una rápida destrucción celular, justamente va a liberar fosfato y pues esto va a precipitar el calcio en los tejidos y baja sus niveles de calcio en sangre. También vamos a encontrar los medicamentos, ¿no? Que eso es muy importante porque se lo mencionan en su teoría. Van a haber medicamentos que pueden inducir a una hipocalcemia, como son los diuréticos de asa, como la furosemida, los bifosfonatos o el denosumab, y los anticonvulsivantes como la fenitoína o la carbamazepina. ¿Ya? Por ahí también tenemos la alcalosis respiratoria aguda y la pancreatitis aguda. Luego, hablando de la clínica de la hipocalcemia, vamos a encontrar en varias partes de nuestro organismo ciertos signos, ¿no? Que podemos observar. Entonces, en la piel y anexos, si estamos hablando de una hipocalcemia crónica, vamos a encontrar una piel seca y escamosa y un cabello grueso y quebradizo. Luego, esta clasificación del GENT es cabeza, orejas, eh, cabeza, ojos, orejas. Creo que era, a ver, head, eyes, ears, neck, cuello y T creo que era de lo que es la parte nerviosa. Entonces, pero sí es como que esta parte involucra todo lo que es cabeza, orejas, cuello, ojos y tronco o problemas neurológicos. Entonces, esto más que todo lo vamos a ver en lo que es la hipocalcemia crónica y lo más importante de acá es que vamos a ver cataratas y una hipertensión endocranial donde vamos a poder observar papiledemas. En las extremidades, justamente porque puede haber una insuficiencia renal crónica, podemos encontrar edemas, también bradidactilia y dedos anchos. Luego, esto es muy importante, ¿no? Porque en el sistema cardíaco vamos a encontrar lo que es arritmias, al igual que en la hiperpotasemia, así que hay a tenerlo en cuenta, en donde vamos a encontrar un QT prolongado, un ST prolongado y y un bloqueo auriculoventricular. Ya, esto es muy importante. De los cuatro, este es el más importante, así que este sí deben aprenderse. Cardíaco. Y en la zona neurológica vamos a encontrar maniobras que nos van a demostrar la irritabilidad neuromuscular que hay en esta hipocalcemia, como por ejemplo el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. ¿Ya? El signo de Chebostek, que es el que estamos observando acá, es cuando, por ejemplo, es la contracción ipsilateral de un lado de la cara cuando nosotros percutimos el nervio facial, ¿no? Como lo están observando acá. Es como que tocamos, sería por un poco más adelante de lo que es la oreja y vamos a comenzar a percutir, ¿no? Lo que es el nervio facial y este lado de mi cara se contraiga, ¿no? Solamente este lado de mi cara, por eso se dice contracción ipsilateral. Ya, ese sería el signo de Chebostek. Ah, bueno, y esto se da porque el nervio facial pues va a estar totalmente irritado. Y el signo de Trousseau es cuando se va a dar una torsión palmar, cuando, por ejemplo, se insufla,
se insufla, esto es lo que es pues este manguito, 20 milímetros de mercurio más de la presión sistólica normal por 3 minutos, ¿no? Va a ser llamado lo que es la mano del partero. Luego también vamos a tener espasmos musculares, tetania, que son espasmos dolorosos y convulsiones, especialmente refractarias. Y con respecto al diagnóstico, ¿cómo lo vamos a poder diagnosticar? Mediante tres cosas, ¿no? Mediante exámenes de laboratorio, mediante electrocardiograma y también estudios adicionales. Con respecto a los exámenes de laboratorio, sería, por ejemplo, el calcio total y calcio iónico. El calcio total puede ser normal en casos de hipoalbuminemia y en estos casos se debe evaluar el calcio corregido, ¿no? Como les estaba comentando, no era cuando la albúmina estaba alta, sino cuando esta estaba baja, ¿no? Cuando está baja puede dar o sea, puede engañarnos de que hay una pseudo hipocalcemia, ¿no? Y justamente para medir si ese calcio está realmente disminuido, vamos a usar lo que es la fórmula del calcio corregido. Luego también vamos a tomar lo que es el fosfato, que va a ser elevado en hipoparatiroidismo y en enfermedad renal. Una PTH, ¿no? Que va a estar disminuida en hipoparatiroidismo primario. También vamos a tomar dosaje de vitamina D, que va a estar disminuida en deficiencia de vitamina D y magnesio, ¿no? Que también por ahí puede inducir justamente un déficit de magnesio, lo puede inducir una hipocalcemia. También podemos tomar lo que es un electrocardiograma, donde lo más importante que vamos a ver es la prolongación del intervalo QT. Y también podemos realizar estudios adicionales como pruebas de función renal, como es el BOMO y la creatinina, y estudios de imágenes si se sospechan de alteraciones anatómicas o lisis tumbar. Bueno, con respecto a la terapéutica, vamos a tener, bueno, vamos a tratar esta hipocalcemia dependiendo de su severidad, ¿ok? Si tenemos una hipocalcemia aguda que sea pues sintomática, vamos a utilizar con el paciente lo que es el gliconato de calcio intravenoso, que se administra lentamente para evitar arritmias. Luego tenemos el monitoreo electrocardiográfico continuo durante la administración intraventricular, ¿no? Porque no, o sea, podemos ahí detectar algún ensanchamiento de algún intervalo, etcétera, etcétera. Con respecto a una hipocalcemia leve o crónica, vamos a utilizar suplementos orales de carbonato de calcio, citrato de calcio, también vitamina D, como el colecalciferol o el calcitriol, y una corrección de magnesio si se detecta hipomagnesemia, ¿no? Habíamos dicho que esta hipomagnesemia puede darse debido a la hipocalcemia. Y también tratamiento específico según la etiología. Por ejemplo, si es un hipoparatiroidismo, que es la causa más frecuente, suplementos crónicos de calcio y calcitriol. Si es una insuficiencia renal, control de hiperfosfatemia con quelantes de fosfato y calcitriol. Y si es un déficit nutricional, modificación de la dieta y exposición solar adecuada. En caso estemos hablando de deficiencia de vitamina D, ¿no? Ya. Bueno, hablando de la hipercalcemia. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que la hipocalcemia es la disminución del valor normal de calcio y la hipercalcemia es el aumento, ¿no? De los valores normales de calcio. Entonces vamos a tener una hipercalcemia cuando nuestro calcio total esté mayor a 10,5 miligramos sobre decilitro o nuestro calcio ionizado esté mayor a 5,2 miligramos sobre decilitro. Entonces, acá un dato bastante importante es que si nosotros vemos un calcio mayor a 14 miligramos sobre decilitro, vamos a estar en una hipercalcemia severa, lo cual va a requerir un tratamiento urgente, ¿ya? Entonces, justamente la hipercalcemia también va a tener sus grados, ¿no? Leve, moderada y severa. Leve es cuando en calcio sérico tenemos eh, menor a 12 o bueno, tenemos una hipercalcemia leve cuando tenemos calcio sérico hasta 12 o hasta 11 más que todo, y el calcio ionizado de 5,6 a 8,0. Va a ser moderada si nuestro calcio sérico está entre 12 a 13,9 y nuestro calcio ionizado va a estar de 8 a 10. Y severa cuando nuestro calcio sérico sea mayor a 14 y nuestro calcio ionizado sea mayor a 10. Luego, con respecto a la etiología, vamos a tener dos maneras de clasificarla,
Con respecto, bueno, pueden ser causas dependientes de la paratormona, como el hiperparatiroidismo. Puede ser el hiperparatiroidismo primario, secundario, terciario. El más importante es el primario, donde podemos encontrar adenomas de paratiroides, que son las causas más comunes. También podemos encontrar hiperplasia o carcinoma paratiroideo. En el secundario se puede dar por una insuficiencia renal crónica y en el terciario puede ocurrir por la hiperestimulación crónica de las glándulas parotiroides en pacientes con insuficiencia renal. Y las causas que son independientes de la paratormona, vamos a encontrar las neoplasias malignas, como la hipercalcemia paraneoplásica, donde encontramos los tumores sólidos, que justamente van a producir la proteína relacionada a la PTH, que es la PTHRP. También mielomas múltiples, intoxicación por vitamina D, inmovilización prolongada, las tiazidas, que son diuréticos, ¿no? Y las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis y la tuberculosis. Luego, la clínica. La clínica de la hipercalcemia va a depender del nivel de calcio, la velocidad de incremento, la edad del paciente, las condiciones, este, o sea, las condiciones conjuntas y la duración de la hipercalcemia. Con respecto a las manifestaciones agudas de la hipercalcemia, vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, constipación y dolor abdominal. En el sistema nervioso central podemos encontrar confusión, debilidad, hiporreflexia y coma. En el cardiovascular podemos encontrar hipertensión, un QT corto, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Recuerden que en la hipocalcemia encontramos un QT prolongado y en la hipercalcemia un QT corto. Y en el sistema renal una poliuria, polidipsia y deshidratación. Luego, las manifestaciones crónicas usualmente van a ser del hiperparatiroidismo no tratado. Vamos a encontrar el dolor óseo y osteoporosis, la nefrolitiasis, la queratopatía en banda, la hipertensión arterial, la condrocalcinosis y la pancreatitis. Cuando nosotros estamos hablando de hipercalcemia, calcio, o sea, calcio lo relaciono con cálculos. Entonces, cuando estamos hablando de hipercalcemia, vamos a hablar de cálculos. Y estos cálculos, ¿dónde los vamos a poder encontrar? Bueno, perdón, más que todo en estas dos partes, en lo que es la nefrolitiasis y en lo que es la condrocalcinosis, ¿ok? Entonces, la nefrolitiasis va a ser la acumulación de cálculos en el riñón y la condrocalcinosis va a ser la acumulación de, bueno, cristales de calcio en lo que es los huesos, ¿ya? Se me fue la palabra. Bueno, ahorita me acuerdo ya, pero más que todo condrocalcinosis en los huesos. Sí, eso. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta estas dos cosas, por favor. Ah, esa fue también pregunta de su pretest, ¿ya? O sea, era un caso clínico, ¿no? Que decía más que todo qué podría ser. ¿Ya? Luego, con respecto al diagnóstico de la hipercalcemia, vamos a pedir un calcio total y un calcio iónico. En caso de que haya hipoalbuminemia, se debe corregir el calcio total o medir directamente el calcio iónico. También podemos pedir un PTH sérico. Si sale alto, va a sugerir un hiperparatiroidismo primario o terciario. Y si es bajo, pueden ser causas independientes de la paratormona. También podemos pedir lo que es la proteína relacionada con la PTH. Si sale positivo, estamos hablando de causas independientes, ¿no? De la paratormona. También podemos pedir la vitamina D, el fosfato sérico y el EKG, ¿no? Donde va a haber un acortamiento del QT y posibles arritmias. Y con respecto a la terapéutica, por ejemplo, si es una hipercalcemia leve, vamos a aumentar la ingesta de líquidos para promover la excreción renal de calcio y también suspender fármacos como tiazidas. Perdón, ya. Luego tenemos, en caso de que sea una hipercalcemia moderada a grave, vamos a darle al paciente una hidratación intravenosa con suero fisiológico al 0,9% para corregir deshidratación y aumentar la diuresis de calcio. También vamos a darle diuréticos de asa como la furosemida, solo después de la rehidratación para evitar hipovolemia y vamos a aumentar la excreción de calcio por orina.
En caso de tratamiento farmacológico específico, vamos a darle bifosfonatos como el pamidronato o el soledronato, que inhiben la resorción ósea y van a ser indicados en hipercalcemia por metástasis óseas o mieloma múltiple, que son más que todo neoplasias, luego calcitonina y glucocorticoides. En tratamiento específico de la causa, por ejemplo, en hiperparatiroidismo primario se puede hacer lo que es una paratiroidectomía en casos graves o sintomáticos. En caso de una hipercalcemia por cáncer se puede dar tratamiento al tumor subyacente, y en caso de sarcoidosis o enfermedades granulomatosas se puede dar lo que es glucocorticoides para reducir la producción de vitamina D activa. Y también se puede dar diálisis, ¿no? En casos de hipercalcemia severa y refractaria, especialmente en pacientes con insuficiencia renal. Ya. Ah, ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar con el metabolismo del fósforo. Bueno, estoy siguiendo. Vamos a tener, bueno, ya vimos lo que es el calcio, la hipocalcemia y la hipercalcemia. Entonces, ahora nos toca hablar de lo que es el fósforo. El fósforo, antes de hablar de lleno de su metabolismo, vamos a observar que el fósforo va a estar distribuido en un 85% en el hueso y el resto, que sería un 15%, en el tejido celular. Ahora, ¿cómo va a ser regulada este fósforo? Mediante tres factores, que sería la protohormona, que va a inhibir la reabsorción renal de fosfato, mediante la insulina, que favorece el transporte intracelular del fósforo, y mediante el calcitriol, ¿no? Que aumenta la absorción intestinal del fósforo. Entonces, acá tenemos un pequeño gráfico de cómo es que va a entrar, cómo vamos a ingerir y cómo se va a excretar, perdón, el fósforo. Entonces, nosotros en nuestra dieta vamos a ingerir aproximadamente 1400 miligramos de fósforo. Entonces, 500 de ellos se van a ir mediante las heces y vamos a absorber 1000 más que 1100, ¿ya? Entonces, de estos 1100, 350 se van a ir al hueso, y así como van al hueso también van a regresar, ¿no? Y entonces esto que ha quedado, que serían 350 aproximadamente, se va a ir al riñón, y este riñón pues va a excretar el fósforo que queda mediante la orina, no siguiendo tanto los valores de acá. Entonces esto nos deja en claro que así, o sea, la misma cantidad que ingerimos de fósforo, lo vamos a excretar, ¿ya? Bueno, entonces, con respecto a la regulación y el metabolismo del fósforo, la paratormona, por ejemplo, va a tener acciones en el riñón con respecto al fósforo. ¿Por qué? Porque va a inhibir la reabsorción del fosfato en los túbulos proximales, promoviendo su excreción en la orina. También va a tener efectos en los huesos, ya que va a aumentar la resorción ósea, donde va a liberar calcio y fósforo de la sangre. Con respecto al calcitriol, va a aumentar la absorción intestinal y facilita la mineralización ósea. Con respecto a la insulina, va a estimular el movimiento de fosfato hacia el interior de las células y disminuye los niveles séricos. Y pues también después de la realimentación puede causar hipofosfatemia debido al brusco movimiento del fósforo al interior celular. Y acá también tenemos otro factor importante, que es el factor de crecimiento de fibroblastos número 23, que regula negativamente, hace un feedback negativo con respecto a la reabsorción del fosfato en el riñón, e inhibe la síntesis de calcitriol y mantiene niveles adecuados de fósforo. ¿Ya? Entonces, una vez dicho eso, bueno, los valores normales del fósforo van a ser, si estamos hablando de miligramos sobre decilitros, va a ser de 2,5 a 4,5, y si estamos hablando de milimoles sobre litro, vamos a estar hablando de 0,8 a 1,5. Entonces, hablando de hipofosfatemia, es cuando, como su nombre le indica, vamos a tener valores menores que los normales del fósforo. Por ejemplo, acá lo estamos tomando como miligramos sobre decilitros. Entonces, vamos a hablar de hipofosfatemia leve
cuando en miligramos sobre decilitro sea de 2 a 2,5 y en milimoles sobre litro sea de 0,65 a 0,81. Va a ser moderado si en miligramos va a ser de 1 a 2 o hasta 2,5 y en milimoles sea de 0,32 a 0,64. Y vamos a estar hablando de severa cuando en miligramos sea menor a 1 y en milimoles sea menor a 0,32. Entonces, esto es algo importante que deben saber. El nivel de hipofosfatemia no necesariamente se relaciona con los síntomas. Nosotros podemos tener síntomas muy leves, pero podemos estar hablando de una hipofosfatemia severa. Y al revés también, ¿no? Podemos tener síntomas o signos de alarma, ¿no? Pero podemos estar en una hipofosfatemia leve. Entonces, no, o sea, en la mayoría de casos sí se correlaciona la clínica con los valores, pero en el caso de la hipofosfatemia no. Con respecto a la etiología, vamos a tener tres factores. Puede ser debido a una disminución de la absorción intestinal, a un aumento de la excreción renal o una redistribución intracelular. Con respecto a la disminución de la absorción intestinal, podemos encontrar una deficiencia de la vitamina D o también puede ser causado por un uso prolongado de antiácidos o quilantes de fosfato o una diarrea crónica o mala absorción intestinal. También vamos a encontrar, bueno, eso sería si es por una disminución de absorción intestinal. Si es en caso de un aumento de excreción renal, se puede deber a un hiperparatiroidismo primario, a un síndrome de Fanconi, que es cuando se va a dar una pérdida tubular proximal de múltiples solutos, incluyendo fosfato. También por uso de diuréticos, como los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y también la hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Y en caso sea por redistribución intracelular, eh, puede ser un estado de realimentación tras ayuno prolongado, una alcalosis respiratoria o metabólica, uso de fármacos como la insulina, el salbutamol o la epinefrina y una intoxicación por etanol, es decir, alcoholismo. Ahora, la clínica de la hipofosfatemia, que sea sintomático va a ser lo más común, pero generalmente van a ser sintomáticos cuando nuestro fósforo esté menos de 1 miligramo sobre decilitro. Eso sí, ténganlo en cuenta. Ahora, a nivel cardíaco vamos a encontrar una disminución de la contractibilidad, porque, bueno, vamos a encontrar falla cardíaca aguda y requerimiento de inotrópicos, ¿no? Recuerden que nosotros utilizamos inotrópicos cuando nuestra frecuencia cardíaca está demasiado baja, ¿no? Entonces, esos inotrópicos como la epinefrina, como la adrenalina, van a hacer que nuestra frecuencia cardíaca sea mayor y sea más constante. Luego tenemos las arritmias, como por ejemplo la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular y los latidos prematuros. En el caso del sistema respiratorio, podemos encontrar una insuficiencia respiratoria aguda, una falla para destete de BM, que creo que es ventricular, y también una alteración en la contractibilidad del diafragma. En el sistema neurológico vamos a encontrar parálisis y debilidad muscular, polineuropatía, parestesias, encefalopatía, convulsiones, coma y mielolinitis pontina. ¿Ya? Recuerden que la mielolinitis pontina es más frecuente en lo que es el potasio, no, perdón, el sodio, ¿ya? Recuerden que cuando, por ejemplo, tenemos una hiponatremia, nosotros eh, no podemos administrarle o sea, de golpe, demasiado sodio a nuestro paciente porque eso va a hacer que cause, pues, daño neurológico y terminemos en una mielinitis pontina. Y endocrino, pues va a haber una resistencia a la insulina. Y hematológico, hemólisis y disfunción leucocitaria. Con respecto al diagnóstico, los exámenes de laboratorio que vamos a pedir va a ser el fosfato sérico, que tiene que estar por debajo de 2,5 miligramos sobre decilitros para confirmar la hipofosfatemia. También PTH, calcio, vitamina D para investigar trastornos asociados. También una función renal para ver la creatinina y el BUM. También los estudios de orina y otras pruebas, ¿no? Como estudios genéticos en caso estemos considerando síndrome de Fanconi o hipofosfatemia hereditaria. Y con respecto al tratamiento, en casos leves en que nuestro fósforo esté de 2 a 2,5, tenemos que elevar la ingesta de fosfato y suspender medicamentos que disminuyen el fosfato, como las tiazidas, ¿no? Luego, en casos moderados o severos que sean menor a
2.0 miligramos sobre decilitros, se va a utilizar la suplementación oral, ¿no? Como el fosfato de sodio, de potasio, y la monitorización frecuente para evitar efectos secundarios. En caso de hipofosfatemia severa que sea menor a 1, se va a administrar fosfato intravenoso, que se debe administrar lentamente en pacientes con insuficiencia renal, y tratamiento también de la causa subyacente, como por ejemplo en el síndrome de Fanconi se da un tratamiento de soporte, y en caso de raquitismo hipofosfatémico se da calcitriol y suplementos de fosfato. ¿Ya? Bueno, y por último tenemos la hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia, bueno, es una concentración sérica de fosfato de fósforo mayor a 4.5 miligramos sobre decilitros. Y acá vamos a tener la etiología más común, ¿no? Que es el trasvase transcelular, aumento de la ingesta y disminución de la excreción renal, que es el principal factor. Entonces, ahondando un poquito más en esta etiología, el más frecuente o el más, o sea, la etiología principal va a ser la disminución de la excreción renal, como lo tenemos acá. Y dentro de esto, lo más frecuente va a ser la insuficiencia renal crónica. También vamos a tener el hipoparatiroidismo cuando la PTH disminuida disminuye la excreción renal de fosfato. También tenemos el pseudo hipoparatiroidismo con una resistencia a la acción de la PTH y uso de fármacos como los YECAS, los AINES y la ciclosporina. También tenemos otra etiología que es debido a la liberación intracelular o aumento de la carga de fosfato, como se da en la rhabdomiólisis, en la lisis tumoral, en la acidosis láctica o cetoacidosis diabética, en la hemólisis severa y en la intoxicación por vitamina D. Y también debido a aporte excesivo de fosfato en el caso de administración intravenosa de fosfato o una ingesta excesiva de esta, ¿no? Como por ejemplo el uso prolongado de laxantes o suplementos de fosfato y nutrición parenteral total sin ajuste al contenido de fosfato. Con respecto a la clínica, los síntomas y los signos van a ser debidos a la hipocalcemia. También va a haber una calcificación metastásica en tejidos blandos, donde se va a dar la calcifilaxis, ¿no? que estamos observando acá. Ya, la calcifilaxis va a ser la isquemia tisular de los pequeños vasos. em, bueno, una hipoxia tisular, ¿no? Por calcificación de los pequeños vasos, como estamos observando acá. ¿Ya? Bueno, a veces la hiperfosfatemia puede producir prurito grave y también esta hiperfosfatemia crónica contribuye a la osteodistrofia renal. ¿Ya? Con respecto al diagnóstico, vamos a pedir un fosfato sérico que pues tiene que estar mayor a 4.5. El calcio sérico puede estar disminuido debido a la precipitación del fosfato y calcio, pero solamente va a estar aumentado. El PTH, ¿no? Para descartar hipoparatiroidismo, la función renal, la vitamina D. Y los estudios complementarios podemos pedir lo que es el electrocardiograma para detectar arritmias, ecografía o TAC en caso de que haya sospecha de calcificación de tejidos blandos o nefrocalcinosis. Ya, y con respecto al tratamiento, vamos a tener primero una restricción dietética mediante la reducción de la ingesta de fosfato, por ejemplo, limitando alimentos ricos en fosfato como carnes, lácteos, refrescos y frutos secos, quelantes de fosfato como el carbonato de calcio o acetato de calcio, el sevelamer y el lantano. También tratamiento de la causa subyacente como la diálisis, esto más que todo en pacientes con insuficiencia renal avanzada o niveles muy altos de fosfato. Hidratación y diuréticos, como por ejemplo en el caso de rhabdomiólisis o lisis tumoral, y corrección del hipoparatiroidismo mediante administración de calcio y vitamina D. Y con respecto al tratamiento de la hipocalcemia, se puede dar gluconato de calcio intravenoso en caso de hipocalcemia sintomática y calcitriol. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Ya, bueno, entonces, continuando con las preguntas, tenemos paciente varón de 38 años con antecedentes de artritis por microcristales de pirofosfato de calcio. No sigue tratamiento médico. Al examen físico se evidencia aumento de volumen en articulaciones de la muñeca y rodilla, y en la radiografía se observa depósito de calcio en el cartílago articular, en las articulaciones. Ya, señale lo más probable. Recuerden que les había comentado que hay una complicación del calcio, que es la nefrocalcinosis y la condrocalcinosis, ¿no? La condrocalcinosis se da en los huesos y en las articulaciones, y la nefrocalcinosis eran cálculos, bueno, cristales de calcio
en el riñón. Entonces estamos hablando nosotros de microcristales de pirofosfato de calcio. Entonces por ahí podemos empezar. Y recordemos, ¿no? Que justamente les había comentado que las dos complicaciones son la nefrocalcinosis y la condrocalcinosis. La nefrocalcinosis es en el riñón, acá no nos están hablando nada del riñón, y la condrocalcinosis es en los huesos y articulaciones. ¿Ok? Entonces justamente nos están hablando de que hay un aumento de volumen en articulaciones de la muñeca y rodilla. Y en la radiografía vamos a encontrar depósito de calcio en el cartílago articular. Señale lo más probable, acá podríamos estar hablando de un cuadro compatible con condrocalcinosis. ¿Ok? Ya. Vi que pusieron también artritis por ácido úrico, pero acá nos estuvieran hablando de una hiperuricemia, cosa que no nos dicen acá. O también nos estuvieran hablando de los tofos, ¿no? Los tofos son como complicaciones de la urea, donde pues se forman así como que protuberancias en las extremidades, más que todo en las extremidades inferiores. Luego, mujer de 14 años que acude a emergencia por cuadro de convulsión tónico-clónica. Al examen físico se evidencia signo de Chebostec positivo. En relación con este signo, señala lo más probable. Se le conoce como el signo de la mano del partero, no porque este era el otro signo, era el signo de Trousseau. Luego, contracción de los músculos faciales al golpear el nervio facial, este puede ser. No, es una manifestación psiquiátrica de la hipocalcemia, no es una manifestación psiquiátrica, sino neurológica. Indica hipercalcemia independiente del grado de severidad, no, porque habíamos visto que está en hipocalcemia. Y se encuentra en hipercalcemia severa, no, hemos visto que está en hipocalcemia. Entonces, sí, sería contracción de los músculos faciales al golpear el nervio facial. Recuerden que Recuerden que o sea, los dos signos más característicos de la hipocalcemia van a ser estos dos, ¿no? El signo de Chebostec y el signo de Trousseau. El signo de Chebostec es la contracción ipsilateral de un lado de la cara al percutir el nervio facial por delante de la oreja. Y el signo de Trousseau es cuando, pues, vamos como, ahí está. Cuando tenemos una contracción carpopedal de nuestro brazo, al insuflar nuestro tensiómetro por encima 20 centímetros, 20 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica normal durante 3 minutos. ¿Ya? Ese sería el signo de Trousseau y el otro es el signo de Chauster. Bueno, eso chicos, y esta sería la bibliografía utilizada para esta semana en metabolismo de calcio y fósforo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, ok, entonces les voy a estar pasando el postres. Deme un ratito. Ya chicos, les voy a enviar por el grupo ay, ¿dónde está? Ya, el postres. Tienen 5 minutos para resolverlo, para poder hacer la retroalimentación. Ya se lo mandé, chicos. Resuélvelo, por ejemplo.
Listo, Samara. Eso sería todo, ¿no? No, o sea, les iba a dar un momento para hacer la retroalimentación. Bueno, pero ya lo hago, si no. Es que estás esperando 5 minutos y Ah, ok, ok. lo dieto. Ya, bueno. Entonces, continuando con la retroalimentación. Mm, mm, mm. Bueno, entonces, ya. ¿Cuál de las siguientes es un factor de riesgo común para desarrollar una UPO en jóvenes? Ahí sale la respuesta, chicos. Cálculos renales. Ujú, cálculos renales. Ya, habíamos dicho que en jóvenes es más común los cálculos renales y en adultos mayores la hiperplasia prostática benigna. Ya. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es clave en el desarrollo de hidronefrosis secundaria a una obstrucción del tracto urinario? ¿Alguien sabe la respuesta? La C. Ujú, aumento de la presión hidrostática en el sistema colector. Sí, no, justamente habíamos dicho que bueno, va a haber un aumento de todo lo que es este líquido, ¿no? Entonces, esto va a hacer que poco a poco este sistema colector este, se hipertrofie y eso es también uno de los factores de riesgo principales si es que no hay un tratamiento de una UPO. Ya. ¿Qué complicación es más probable si una uropatía obstructiva no se trata a tiempo? Bueno, esa es La de hidronefrosis. ujú, justamente lo acabamos de decir, ¿no? La hidronefrosis, que justamente va con aumento de presión hidrostática en el sistema colector. Ya. La paratormona a nivel renal produce. Mayor 1.5 dihidroxivitamina D. Ujú, a ver, espera, estoy buscando esta parte. Ya acá. Ay, espéreme. ¿También no? Creo que sí. Ah, ya sí. Justamente acá, ¿no? Habíamos visto que la vitamina D, pues, era vitamina D, ¿no? Perdón, chicos, me distraje. Ah, no, perdón, la paratormona. Ah, ya. Entonces la paratormona indirectamente va a ayudar a todo lo que es la vitamina D, ¿no? Y justo la vitamina D va a realizar lo que es la conversión de la vitamina D en el calcitriol, ¿no? Entonces sería mayor 1.5 dihidroxivitamina D. ¿Ok? Ya. Y el último, paciente varón de 38 años con antecedentes de artritis por microcristales de pirofosfato de calcio, no sigue tratamiento médico. Al examen físico se evidencia aumento de volumen en articulaciones de la muñeca y rodilla y en radiografía se observa depósito de calcio en el cartílago articular. Señale lo más probable. ¿Esa es la respuesta? Es compatible con condrocalcinosis. Ujú. Recuerden que las dos complicaciones de lo que es calcio, hipercalcemia, ¿no? Es la nefrocalcinosis, que serían los cristales de calcio en el riñón, y la condrocalcinosis, que serían los cristales de calcio en los huesos y en articulaciones. No se olviden, chicos. Ya, bueno, y ahora sí, eso sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganmela saber. Ya, chicos, voy a dejar de grabar.